Vamos a estar en Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Y le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea, por favor. Santiago 2, 5 al 7. Ahí está en sus pantallas o lo pueden leer de su Biblia también. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Muchísimas gracias, mi hermano William, por leer este pasaje. Estamos estudiando en porciones más cortas de la Biblia, mis hermanos, para ir desmenuzando lo máximo que podamos el texto, para no apurarnos en el estudio, para ir viendo matices del estudio bíblico. Entonces, estos versículos, aunque los hemos apartado del resto para el estudio de hoy, están totalmente relacionados, desde el versículo 1 del capítulo 2 en adelante hasta el versículo 13, literalmente, pero nosotros lo hemos separado para facilidad en nuestro estudio. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que hacemos es cómo estos versículos están conectados con el contexto anterior. Y vamos a leer para darnos cuenta de eso, para responder esa pregunta, ¿qué conexión tienen los versículos 1 al 4? Santiago 2, 1 al 4. Alguien que lo quiera leer, mis hermanos, que lo tenga ahí frente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Muchas gracias, Dunia. Aquí, en estos primeros 4 versículos, Santiago está reprendiendo a estos hermanos por un pecado. Este pecado lo podemos llamar el pecado, como dice ahí, ¿verdad?, de hacer distinción entre pobres y ricos, favoreciendo a los ricos. En una sola palabra, este pecado se llama favoritismo. Favoritismo. Ese es el pecado del cual eran culpables los hermanos a los cuales Santiago les escribe. Para recordar un poco, Santiago está escribiendo a hermanos que están en la dispersión, están dispersos, salieron huyendo de Jerusalén por la persecución del Imperio Romano. Y estos hermanos están, pues, por varias partes, pero han hecho iglesias por donde ellos han ido. La iglesia no está en un sitio, ¿verdad?, sino que son las personas que la conforman. Y ahí donde nosotros vamos, ahí estamos llevando a la iglesia con nosotros. Y estos hermanos, ahí en estas iglesias, estaban practicando el favoritismo, estaban favoreciendo a los ricos y menospreciando a los pobres. Este pecado favoritismo también se puede llamar parcialidad. Tratar con parcialidad, favoreciendo a unos, menospreciando a otros. Entonces, la pregunta aquí es muy fácil de responder, ¿no es cierto? ¿Qué conexión tienen estos versículos con el contexto anterior? Bueno, en los versículos 5 al 7, Santiago sigue hablando del mismo pecado. ¿Cuál pecado? El pecado del favoritismo. Favoritismo. Así es. Ellos se han vuelto, les dice Santiago, en una pregunta retórica que contiene la respuesta. Ellos están haciendo distinciones, eso es pecado, y están siendo jueces con malos pensamientos. Ellos se han puesto en la posición de Dios para juzgar quién merece un buen trato y quién no.
Entonces, en los versículos 5 al 7, lo que hace Santiago es que les da más argumentos para confirmar su punto de que eso que están haciendo es pecado. Eso es lo que hace Santiago aquí. Les da más argumentos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a 2 preguntas de observación que nos gusta hacer. Estas preguntas se aplican a cualquier pasaje de las Escrituras, así que con confianza lo podemos aplicar a este pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. Santiago 2, 5 al 7. ¿Qué dicen estos versículos acerca de Dios? ¿Qué dice Santiago 2, del 5 al 7 acerca de Dios? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Bien, Dice, lo que entiendo yo es que Dios no hace acepción de personas. No mira a unos más que a otros. Eso son el clasismo, es algo que nosotros mismos creamos, un pecado, discriminar por cualquiera que sea la situación, pero en este caso es el rico tiende a ser como más pecado, no más pecador, ¿cómo se dice? Más cruel con los demás. Yo diría, como dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, como que un rico al reino de los cielos, como nos dijo Jesús. En este caso se está también refiriendo a eso, a esa situación. Muchas gracias, Carlos. Esta es una buena observación, la hicimos hace 2 semanas también cuando estudiamos los primeros 4 versículos. Dios no hace acepción de personas. Eso es una excelente observación. Dios no es parcial, Él es imparcial. Él es imparcial. ¿Recuerdan la experiencia de el profeta Samuel, verdad? Con los hijos de Isaí. Entraban los grandotes y el profeta decía, estos deben ser, están grandotes, son soldados militares que pueden sacar al pueblo a la guerra. Y Dios decía, no mires lo exterior, porque yo no miro el exterior, yo miro el interior, el corazón. Entonces, podemos ver que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué más nos enseñan estos versículos acerca de Dios? La soberanía de Dios, porque Él es el que elige. Porque en el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. Primero lo que está refiriendo es que escuchen o que oigan. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, pero ¿para qué? Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Él es soberano, sus promesas se cumplen, y no es que esté haciendo distinción de personas ni de ricos ni pobres, sino que nos ha llenado de fe. A los pobres nos ha mirado más porque tenemos más necesidad, de pronto una necesidad más espiritual. El rico también tiene necesidad espiritual, pero hace un énfasis hacia los pobres de espíritu para hacernos ricos en la fe. Y después dice, y herederos de un reino. O sea, vamos a ser participantes con Él en el reino, que habla de la soberanía de Dios, de lo soberano que es Él. Así es, Dios es soberano y Él elige a quien Él salva. Esa es una excelente observación, William. Gracias. Y tú avanzaste en otra observación acerca de Dios, que Él ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, esto está relacionado con lo que decía Carlos hace un momento. El dicho de Jesús, que se ha vuelto muy famoso, ¿no es cierto? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Cuándo dijo Jesús eso, mis hermanos? Y nos estamos yendo un poco de Santiago, pero tiene relación y ya lo conectaremos. ¿Cuándo dijo Jesús esa frase famosa? ¿En qué contexto? Era en el contexto, es un contexto histórico, porque se refiere a una entrada muy pequeña de la puerta grande o de la entrada principal a Jerusalén, donde solamente podía entrar una persona y entraba casi agachada para que no entraran mercaderes a vender ni nada en el tiempo, lo que era el
el día de reposo, que era el día que más cerraban todas las puertas. Y ¿en qué conversación lo dijo Jesús? ¿Con quién estaba conversando? Eso fue cuando el hombre rico que quería seguirlo, que le dijo que qué tenía que hacer para ganar el reino de los cielos. Sí. Le dijo, vende, saque todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él se entristeció porque tenía mucho. Correcto. Esta es la conversación de Jesús con un joven rico, multimillonario, pudiéramos decir hoy, que lo acaba de rechazar. Lo acaba de rechazar. Este joven rico acaba de rechazar a Jesús. Y Jesús le dice, ahí en Lucas 18, Jesús le dice a los discípulos esta frase: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Eso quiere decir que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Ahora, fíjense cuál es el punto aquí de Jesús después en la conversación continua con sus discípulos. En Lucas 18, versículo 26, y los que lo oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, ¿cuál es la idea de la gente? Pueden ser salvos aquellos que tienen recursos suficientes para salvarse. Esa es la idea humana. ¿No es cierto, mis hermanos? Esa es la idea del ser humano. Yo junto méritos para salvarme. Entonces, los ricos en el tiempo de Jesús daban muchas ofrendas en el templo. ¿Recuerdan? La viuda pobre dio unas moneditas, lo único que le quedaba, pero los ricos echaban grandes cantidades de dinero a los receptáculos. Habían unos receptáculos en la pared y ellos echaban las cantidades grandes de dinero por esos receptáculos. Entonces, los que escucharon a Jesús decir esto, que es la dificultad de que un rico sea salvo, dijeron, ¿quién puede ser salvo? Porque el concepto es, entre más dinero tengo yo, más puedo dar, más opciones tengo para la salvación. Este es el punto, que el rico entiende que puede comprar todo con dinero. ¿Está enfermo? Pues paga los mejores médicos. ¿Necesita transporte? Pues paga un avión privado, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Quiere ir a París? Pues se lo paga y pues perdió su trabajo, pero tienen la cuentota en el banco, los montones de ahorros y ahí está. Ahí con dinero se resuelve todo, ¿no? Pero la salvación no se resuelve con dinero y este es el punto. Este es el punto. No es que los ricos son malos en sí, no es que ser rico es malo. Hay mucha gente en la historia de la redención que ha sido muy adinerada. Abraham fue multimillonario en el estándar, pues, nuestro, ¿no? José también tuvo muchísimos recursos. Daniel estaba en los altos puestos del gobierno. Esto quiere decir que ganaba bien, económicamente hablando. Zaqueo, que en el Nuevo Testamento que Dios lo salvó, también tenía muchísimos recursos. Job, que lo mencionó Dune ahorita, etcétera. Era gente con mucho dinero. Dios salvó a una mujer llamada Lidia, ahí está en el libro de los Hechos, y esta mujer era vendedora de púrpura y tenía una casa tan grande que invitó a todo el equipo misionero para que se quedara en esa casa. Eso quiere decir que esa mujer tenía un montón de recursos y Dios la salvó y la usó después con esos recursos para servir a la iglesia y para servir a los propósitos del reino. Ser rico en sí mismo no es malo. ¿Sí? No empecemos a hablar mal de los ricos, mis hermanos. Ese no es el punto de este pasaje. ¿Sí? El punto de este pasaje es que con dinero no se compra la salvación. Y Dios salva a pobres porque los pobres se entienden en necesidad porque tienen necesidad y pueden percibir con más facilidad una necesidad espiritual. Hermano Nico, ¿querías comentar algo? Sí, también está relacionado, si lo veo yo, pues, en cuanto a que cuando la gente tiene mucho dinero, no solo pone pues sus esperanzas y le da más importancia a su capital, a sus propiedades, que a Dios. Entonces, por eso es más difícil que lleguen, porque ellos están
son idólatras pues con el dinero y con sus propiedades. Así es, hermano Nico. Muchísimas gracias. Y Jesús dijo, ¿verdad? Nadie puede servir al Dios del dinero y a Jehová. O sirves a uno o sirves al otro, pero no a los dos. No se puede los dos. Sí. Excelente punto, amado hermano Nico. Pastor. Sí. Soy Blanca. No sé si tenga algo de relación, pero cómo Jesús, siendo rico, lleno de gloria, dejó su gloria para venir y se hizo pobre para salvarnos a nosotros. Él se hizo pobre para venir a salvarnos. Entonces, en todo esto, y gracias por mencionarlo, Blanca, Dios, sí, como siempre hemos dicho en nuestra iglesia, es Dios de débiles, no de los fuertes, de los que creen que lo pueden todo, ¿no es cierto? Sino Dios de débiles. Para ser salvo, tú tienes que reconocer que tienes un problemón que no lo puedes solucionar por tus propias fuerzas, por tus propios méritos. Sí. ¿Alguien más quería comentar algo también? Solo hablen, yo solo tengo acceso a algunos de ustedes, a algunas de sus cámaras, pero bueno. Entonces, mis hermanos, ¿qué dicen estos versículos sobre Dios? Bueno, que Dios solamente salva a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Y los ricos tienen muy difícil reconocer su necesidad espiritual porque todo lo solucionan a golpe de talonario, como dicen en el mundo del fútbol, ¿verdad? Todo lo solucionan a golpe de chequera. Entonces, ellos no dependen de Dios, sino que dependen de lo que ellos tienen. Correcto. Entonces, es muy difícil que alguien así sea salvo. Entonces, Dios está diciendo, yo no salvo a ese tipo de personas. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, este es un texto relacionado con el que estamos estudiando en Santiago 2, que ¿a quiénes ha escogido Dios del mundo? No a los sabios, no a los fuertes, no a los grandes, sino a los pobres del mundo escogió Dios para avergonzar a los ricos, ¿no? A los débiles escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No son muchos de ustedes, dice Pablo, grandes señores poderosos de la realeza a nivel del mundo, ¿no es cierto? Esos son poquitos los cristianos que están en las altas esferas del gobierno, en las altas esferas de la academia, en las altas esferas del mundo financiero. Son poquitos cristianos los que hay allá. La mayoría de cristianos no están en ese mundo. Están en un mundo de más abajo, podemos decir, ¿no es cierto? Ahora, pasando a la siguiente pregunta, mis hermanos, ¿qué dicen estos versículos sobre el ser humano, sobre las personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos? ¿Qué dice este versículo sobre nosotros? Versículos 5 al 7, Santiago 2, 5 al 7. Habla de nuestra incapacidad espiritual de poder llegar a un reino celestial por voluntad propia. Si no lo hace Dios, no vamos a poder llegar. También habla de la pobreza del hombre, la pobreza espiritual. Eso es lo que refiere Dios. Por eso es que Él viene a buscarnos y nos enseña, y Él es el que tiene la voluntad y tiene la decisión de buscar a los más, no es su palabra, los contritos. ¿Cómo es que dice la palabra? Dice a los contritos y humillados. Contritos y humillados. Sí. Recibe el Señor. Pero sí. a los orgullosos, y eso los mira de lejos. O sea, eso lo está refiriendo casi a lo mismo que los ricos, porque son un poco soberbios, ¿verdad? Porque tienen riquezas, pero nosotros sí necesitamos, porque el rico también necesita, pero nosotros, los seres humanos, somos pobres espiritualmente, no importando qué cantidad de dinero tengamos o material tengamos. Sí. Ellos también están haciendo acepción de personas, oprimiendo al pobre y dándole preferencia al rico. Sí, así es. Hace 2 semanas hablábamos un poco de eso, Dunia. Gracias, William, por traer esto, ¿verdad? Y Dunia también. Hace 2 semanas hablamos que estos versículos nos enseñan que nosotros tenemos la tendencia de mostrar favoritismo. Y es muy fácil. Hay muchos videos por ahí en YouTube, lo mencionaba yo hace 2 semanas,
que tienen a un personaje muy famoso de las películas o de la televisión vestirse de pobre en la calle y nadie le hace caso, ¿no? Nadie le hace caso, nadie lo voltea a ver, todo el mundo lo aparta, como no me molestes, pero apenas esta persona revela quién es, no, pues todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere su autógrafo, todos se quieren tomar una foto con él. Es increíble lo que nosotros los seres humanos hacemos. Y no juzguemos mucho a esa gente de los videos. Si nosotros hubiéramos salido en el video, creo que hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? El punto es que tenemos la tendencia a mostrar favoritismos. Todos nosotros, no solo los que salen en los videos de YouTube. Y esto es algo muy importante, Dunia. Gracias por traerlo. Algo más, mis hermanos, algo más que nosotros podemos captar de una enseñanza sobre el ser humano en estos versículos. No sé si me escucha ahí. Sí, por supuesto. Otra cosa es también, bueno, en el estándar bíblico, todo lo que estamos en la llamada, por lo menos, y para gloria de Dios, somos ricos, porque tenemos más que alimento, sustento y abrigo, ¿verdad? Pero dice aquí que una forma que se tiene es que le llevan a los tribunales. O sea, la primera instancia de resolver los conflictos no es acercarme al hermano, sino déjame llevarte ante una autoridad, quizás sabiendo cómo las autoridades están corrompidas y demás. O sea, pone ese estándar que se lleva a las autoridades, a los tribunales para oprimir. No se resuelven las cosas cara a cara. Y yo reflexionando sobre este país donde nos ha tocado vivir, por todo se lleva a los tribunales a la gente. O sea, qué tan diferente el estándar cristiano y la forma en que los pobres resuelven las cosas, que es 5, 6 y 7. Sí. Hablando. Sí. Gracias, pastor. Excelente observación ahí. En el tema de conflictos, digamos, el que tiene el poder, ¿no? O el que se siente superior puede aplastar al otro a través de los medios, de las cortes, de los jueces, de los abogados. Si tú tienes dinero para pagar a un abogado, si entre más dinero tengas, más posibilidades es de que salgas ganando el caso, etcétera. Ese es el mundo en el que vivimos, ese conflicto, ¿verdad? Y hay muchas cosas más que podemos aprender en estos versículos acerca de nosotros los seres humanos. Y hay como una contradicción ahí que presenta Santiago. ¿Por qué ustedes están mostrando favoritismo a los ricos y ellos son los que los oprimen a ustedes? Está como si fuera dominicano y dijera, ¿qué cosa más grande esto? ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo eso? Es como contradictorio. Si ustedes están sufriendo por ellos, ¿por qué les muestran favoritismo? No tiene sentido, ¿verdad? Pero fíjense que ahí tocamos un punto que tocábamos hace 2 semanas. Creo que nuestra hermana Rosemary nos estaba haciendo esta observación, que decíamos que de alguna manera mostramos favoritismo con los ricos para quedar bien con ellos, para ser de su agrado. De alguna manera estamos quizá no tratándolos bien a los ricos por quienes ellos son, sino por lo que nosotros queremos lograr. Sí. Incluso hay proverbios que dicen que los ricos tienen muchos amigos hasta que se les acaba el dinero. O sea, sí. Los ricos tienen gente que los trata bien solo por tener un pedazo del pastel, como dicen, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, mis hermanos. El pecado del favoritismo tiene razones un poco más profundas de lo que nosotros pensamos. Algo queremos conseguir con tratar bien a estas personas. Algo queremos conseguir, un pedazo de pastel, estar cerca de la grandeza, un poquito de fama, un poco de dinero, un buen trabajo, algo así. Entonces, tendemos a halagar, a veces falsamente, a las personas que están un poco arriba de nosotros por si ese llegue a ser mi jefe algún día, ¿no es cierto? Por si me consigue un buen trabajo, por si... Y en Latinoamérica todo lo manejamos por contactos, ¿no es cierto? Yo conozco a este y a aquel y lo trato bien y lo trato bonito para que después pueda obtener yo algo a cambio. Imagínense ustedes, los hermanos en la dispersión están ahí sentados en la iglesia y entra el rico,
wow, ellos no tienen trabajo, ellos están pasando un tiempo duro, dejaron a sus familias quizás, sus casas quizás, sus propiedades quizás, allá en Jerusalén. Aquí están en la dispersión, están a expensas pues de quien les pueda dar trabajo, a la misericordia de quien pueda darles un poco de recursos, y empiezan a tratar lindo al rico. Ay, mire, véngase para acá al mejor asiento. Pero pensando en quién, en ellos mismos. En otras palabras, saliendo de aquí de la reunión, este brother me va a dar un buen trabajo porque lo estoy tratando muy lindo. Hermanos, el favoritismo es un pecado que tiene como mucha tela que cortar. Hay razones en nuestros corazones por las cuales nosotros podemos cometer este pecado de la parcialidad. Pastor. Sí, mi hermano Nico. Sí, entonces ahí es donde dice que no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. En nombre de Jesús. Sí. Entonces es que se hacen preferencias o somos parciales con ellos, con los ricos muchas veces, o los que tienen poder. No importa que blasfemen de nuestro Padre Celestial. Ese es el punto. Y eso es lo que estaban haciendo los hermanos a los cuales les escribe Santiago. Y eso es lo triste. Exacto. Santiago les dice, miren, ustedes tienen a sus hermanos en Cristo que son pobres, pero ustedes están favoreciendo a estos ricos que son blasfemos. Y eso está mal, eso no está bien, eso es lo que les está diciendo. Entonces, que a veces nosotros los creyentes, y quizá estás respondiendo a la pregunta de observación que dicen estos versículos sobre el ser humano cristiano, a veces nosotros los creyentes pecamos menospreciando a nuestro hermano que es fiel a Cristo, pero que no nos puede dar nada a cambio de un buen trato, para favorecer al que maldice a Cristo, que sí nos puede dar algo a cambio de nuestro buen trato. Yes. Así es. Pastor, entonces, otra cosa, sí. Perdón, disculpe que sí, yo hablo mucho. Mire que también ahí muestra la misericordia de Dios. O sea, dice, ¿qué dicen estos versículos sobre el ser humano? Nosotros no tenemos misericordia en ese, o sea, en lo que se ve, que no somos misericordiosos como lo es Dios, que sí nos eligió, o sea, por la pobreza espiritual que tenemos. Pero Dios sí tiene esa misericordia. Entonces quiere decir que ellos, por lo menos, donde dice que los llevan a los tribunales, blasfeman y todo, porque no tienen misericordia, no les importa el resultado después de la corte o donde vayan al tribunal, lo que puedan hacer con los pobres. Muy buen punto, hermano William. Excelente observación. Los seres humanos no tenemos misericordia. Imagínate que estos ricos, a quienes nosotros le estamos mostrando favoritismo, oprimen a nuestros hermanos pobres. Pero a nosotros no nos importa. Es un grave pecado el favoritismo. El favoritismo es un pecado gravísimo, gravísimo. Vamos a ver algunas cortas definiciones que son más obvias que secretas. No estamos descubriendo aquí nada nuevo, ¿no? Pero veamos algunas definiciones y después terminemos con nuestras aplicaciones. Versículo 5 dice que Dios ha elegido para salvación. De eso estábamos hablando y nos habló mucho nuestro hermano William también. Los pobres, como dijimos hace 2 semanas, algunos miembros de las iglesias del primer siglo eran ricos económicamente hablando. Mencionamos a Lidia y podemos mencionar otros ejemplos también, pero la mayoría eran pobres. Y cuando Santiago habla de ricos en la fe, ahí en el versículo 5, que dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Son personas, ricos en fe significa, se refiere a personas, dice el pastor MacArthur, con la fe necesaria para creer en el evangelio y ser salvos, así como para perseverar hasta tener la vida eterna. Entonces, son pobres económicamente hablando, pero son ricos en lo que más importa, que es creer en Cristo. Ricos en fe. Ese es el tipo de riqueza que a Dios le importa. Ese es el tipo de riqueza más importante, mis amados hermanos. Y por ahí tenemos una aplicación que podemos, si la recordamos, podemos mencionar después. Ok, herederos del reino es el reino venidero en el cual Cristo reinará sobre todos. Son herederos del reino. En otras palabras, sí, pobres en esta vida, pero les espera un reino
inconmovible, como dice Pedro, ¿verdad? Un reino que nadie se los puede quitar, que no se marchita, que no se gasta, que no se arruina, son riquezas eternas en Cristo. Versículo 6, la palabra afrentado quiere decir despreciar, degradar, tratar sin respeto, juzgar a alguien como indigno. Dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. En otras palabras, Santiago dice, ustedes están despreciando a los pobres, tratándolos sin respeto. Ustedes los están viendo como alguien que no es digno de respeto, no es digno de misericordia, como decía nuestro hermano William. La palabra oprimen es una palabra que presenta una imagen muy grave, muy fuerte. Tiranizar o explotar, ¿sí? No os oprimen los ricos los tiranizan, los ricos los explotan. Esta es la idea detrás de las compañías de ropa que mandan a hacer ropa en países del tercer mundo, ¿no? O en lugares donde los trabajadores reciben poca paga, trabajan en lugares de trabajo con las seguridades mínimas, con la protección mínima, son niños casi que funcionan casi como esclavos, pegando las suelas de los zapatos ahí todo el día, ¿no? Es ese tipo de acción, explotar, es lo que los ricos estaban haciendo con los hermanos en la dispersión. Y dice Santiago, es que no tiene sentido que ustedes favorezcan al rico impío que los está explotando y menosprecien a su hermano pobre. No tiene sentido, dice Santiago. Y arrastran ahí es llevar a la fuerza en este contexto, ¿verdad? ¿Y a dónde los arrastran? A los tribunales. Los ricos llevaban a juicio a los pobres para quitarles todas sus posesiones. Es exactamente lo que hacían los saduceos y los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Dice que ellos dejaban a las viudas, y Jesús los acusa por esto, dejaban a las viudas sin posesiones, les robaban las casas a las viudas en los tribunales. Las viudas no tenían en el primer siglo como alguien que las defendiera. Entonces los escribas, que conocían las leyes y sabían leer y escribir y podían defender a alguien en un juicio, los escribas lo que hacían era preparar todo para que las posesiones que la viuda tenía quedaran a su propio nombre. Y esto lo hacían gente que conocía la ley de Dios. Y Jesús los juzga por esto, ¿verdad? Eso mismo estaban haciendo los ricos con los hermanos a los cuales Santiago les escribe. Versículo 7, la palabra blasfemar significa maldecir. El buen nombre es el nombre de Cristo. Y la palabra invocado en el Nuevo Testamento se usa la mayor parte del tiempo para referirse a la salvación. Ahí en el versículo 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. O sea, ellos están blasfemando, los ricos en este caso, el nombre de Cristo, por medio del cual ustedes son salvos. Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Entonces, una pregunta más de observación, mis hermanos, y les doy la respuesta rápido. En los versículos anteriores, versículo 1 al 5, Santiago condena la acepción de personas, el favoritismo, la parcialidad. ¿Qué razones da para tal mandamiento en los versículos 5 al 7? Da dos razones. Santiago da dos razones. Versículos 1 al 4 dice, el favoritismo es pecaminoso. Ustedes están cometiendo el pecado de convertirse en jueces, casi se están poniendo en el trono de Dios para decir quién es digno y quién es indigno. Ese es un pecado por dos razones, dice Santiago en el versículo 5 al 7. ¿Cuál es la primera razón? Blasfemar el nombre del Señor. Versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? En otras palabras, si Dios eligió a los pobres para salvación, ¿por qué ustedes los están menospreciando? O sea, lo que ustedes están haciendo va en contra del carácter de Dios. Esa es la razón número 1. La razón número 2 es la actitud y las acciones de los ricos. Los ricos los oprimen y los ricos blasfeman contra el nombre de Cristo. Calvino dijo, Santiago demuestra con un doble argumento que estos cristianos estaban actuando de forma absurda cuando por el bien de los ricos despreciaban a los pobres. El primer argumento
es que es impropio y vergonzoso despreciar a los que Dios exalta. Dios exalta a los pobres. Amén. Y tratar con reproche a los que honra. En otras palabras, cuando tú cometes favoritismo, parcialidad, tú estás tratando con reproche, dice Calvino, a los que Dios ha honrado. Como Dios honra a los pobres, sigue diciendo él, entonces todo aquel que los repudia invierte el orden de Dios. Tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios hace. El otro argumento se toma de la experiencia común, porque como los ricos en su mayoría, ojo, no estamos contra los ricos, nosotros quizás somos de ellos, no estamos contra los ricos, nosotros no decimos que todos los ricos son malos, no. En su mayoría, dice Calvino, ultrajan a los buenos e inocentes. Es muy poco razonable dar tal recompensa por los males que hacen para que sean más aprobados por nosotros que los pobres. No tiene sentido. Ese es el punto de Calvino. No tiene sentido. Hermanos, no tiene sentido favorecer a gente que trata tan mal a los pobres. Viene a las 8 de la mañana, tengo que estar aquí en Tampa. No tiene sentido. Ahora, mira lo que dice esta pregunta ya de aplicación. Ya estamos en la aplicación, mis amados hermanos y hermanas. ¿Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios en este pasaje? ¿Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios en este pasaje? La salvación. La salvación, Él ha elegido, ¿verdad? Uh-huh. Y la salvación de los que no tienen recursos, mis hermanos. Salvación Amén. de los que no tienen recursos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y que nos recuerda que no debemos tener favoritismos ni aceptarlos. Nos recuerda que Dios no quiere que nosotros tengamos favoritismo porque Él no los tiene. Sí. Uh-huh. Él no los tiene. Él no tiene esos favoritismos. Sí. Y también dice el versículo 5b, y herederos del reino, nos ha hecho herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Lo hizo una forma de pregunta, pero es así. Somos herederos del reino que Él prometió a los que le aman, los pobres y los ricos creyentes también. Así es, así es. Eso es fabuloso. Gracias, Rosemary, por traerlo. Eso es fabuloso. Nosotros somos súper privilegiados, porque somos herederos del reino. Quizás en esta tierra no tengamos todo lo que nosotros quisiéramos tener materialmente hablando. Ay, Dios. Pero nosotros sí tenemos todo lo que eternamente cuenta para la gloria de Dios. Ay, Dios. Somos herederos del reino que Dios nos ha prometido. Algo más, mis hermanos, por lo cual agradecer a Dios. Por su misericordia. Por su misericordia. Así es. Pensando un poquito en lo que dijo Rosemary, quiero leerles una cita de MacArthur que me pareció muy, muy, muy apropiada acerca de este tema de los herederos. Somos herederos, ¿no? Algo por lo cual dar gloria a Dios. Dice MacArthur, no habrá pobres en el cielo en ningún sentido, ni ciudadanos de segunda clase. Todos, dice él, serán ricos en las cosas que tienen valor eterno. Todos los creyentes recibirán la misma vida eterna, la misma ciudadanía celestial en el reino de Dios y la misma justicia perfecta de Cristo atribuida a ellos por el Padre. Cada uno de sus hijos vivirá en su casa y se alegrará en su presencia y en su amor. ¿Qué les parece eso, mis hermanos? ¿No es una razón por la cual dar gloria a Dios? Amén. Esto es algo esto de la salvación es algo que exalta la gracia de Dios, mis hermanos. Porque a los que no tenían nada, a los que no podían ofrecer nada, a los que no podían dar nada, económicamente hablando, Dios los salvó. A los que no lo podían, a los que no podían comprar la salvación, Dios los salvó. Gloria a Dios por su gracia. Gloria Pastor, a Dios. y eso se ve, Pastor, perdón, y eso se ve también desde Moisés, desde la ley, que inclusive para cuando iban a llevar a holocausto, ofrenda o algo, solamente tortas de harina con aceite amasadas, si no tenía nada más que ofrecer, con eso simplemente el Señor lo aceptaba para hacer una paz con los pobres, con los que no tenían nada. Y eso es algo digno de ver,
de que exalta también la misericordia de Dios que tiene para con los pobres. Y es algo bien bonito que uno debe de ver en la palabra del Señor. Así es, mi hermano, así es. Desde el Antiguo Testamento, Dios tiene misericordia de los pobres, incluso los padres de Jesús. Cuando Jesús nació, la ofrenda que llevaron fue de una familia pobre, no de una familia rica, ¿sí? De una familia pobre. Así es. Otra pregunta de aplicación, mis amados hermanos. ¿Hay un pecado a evitar o confesar en estos versículos? ¿Algún pecado a evitar o confesar? El favoritismo, la hacer acepción de personas. El favoritismo, así es. El pecado de el amor. Sí, perdón. Sí, yo iba a decir el amor al dinero, que es idolatría, un pecado del corazón. Y las riquezas pueden ser una tentación y convertirse en un ídolo. Somos Así tentados es. por la confianza en el dinero y no en Dios muchas veces. No te lo cuento. Así es, Rosemary. Muchas gracias. A veces, como decíamos antes, mostramos favoritismo con los ricos por lo que nosotros podemos conseguir de ellos después. Mostrando este pecado que nos hablaba Rosemary, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, la envidia, y ahí hay muchos pecados. El favoritismo, mis amados hermanos, muestra muchos pecados, quizá un pecado de superioridad. Este pecado te dice, este pecado como que te engaña y te hace creer que tú eres superior a los demás, que tú tienes el derecho, casi como Dios, te estás haciendo como Dios de juzgar a los demás, la dignidad y el valor de los demás, por el poder que tienen, por el poder que no tienen, por la economía que tienen, por la pobreza en la que viven, etcétera. Entonces, hay muchos pecados aquí a evitar, pero específicamente el pasaje quizá apunta muy particularmente al pecado del favoritismo. Hermanos, Dios no quiere que haya favoritismo en nuestra iglesia local. Dios no quiere que nosotros nos tratemos con parcialidad unos a otros. Dios no quiere que nosotros tratemos a un hermano bien porque se viste bien, vive en una linda casa, y mal al otro porque se viste mal o no se viste quizás a la moda, o porque vive en una casa, en una comunidad, en un lugar de menos recursos. Dios no quiere que en nuestra iglesia haya ese tipo de relación unos entre otros. Si entra un hermano que se bajó de un Mercedes-Benz del año, si entra a la iglesia, tenemos que tratarlo exactamente igual del hermano que se bajó de una bicicleta. Nosotros no podemos tratarlos diferentes. Nosotros no podemos tratarlos diferentes. Nosotros no podemos. Dios no nos permite eso, mis hermanos. Dios no nos permite eso. Si llega una persona con grandes estudios y que será un posgrado de quién sabe qué universidad famosa, y entra un hermano que apenas se aprendió a leer, no podemos tratarlos diferentes. Dios no permite que eso sea así en la iglesia local. Dios no quiere que nosotros hagamos favoritismo de pastores, como hacían en la iglesia de Corinto, que unos decían yo soy de Pedro y otros decían yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Pablo. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios nos prohíbe todo tipo de favoritismo, mis amados hermanos. Si Dios ha puesto ahí al pastor Fidias, gloria a Dios. Al pastor Eric, gloria a Dios. Al pastor Daniel, gloria a Dios. Al pastor Mario, gloria a Dios. Sí, unos quizás somos más feos que otros, pero Dios no quiere que usted le ponga favoritismo a sus pastores, que los trate a todos con respeto, que los trate a todos con honra, que los trate a todos con amor, igual a sus líderes, igual a los hermanos que llegan quizás con talento de música y otros que pues no tienen mucho talento. Dios quiere que usted los trate igual, con la misma medida de respeto y de dignidad. Vamos a concluir, mis hermanos, en oración, como siempre lo hacemos. La pregunta, ¿verdad? Aquí es ¿cómo puedo orar después de haber estudiado este pasaje? Y hay muchas peticiones que podamos hacer, pero yo quiero que terminemos orando por nuestra iglesia, que Dios libre a nuestra iglesia del pecado del favoritismo, que Dios libre a nuestra iglesia del amor al dinero,
de la codicia, de la avaricia, y que nos haga personas agradecidas con lo que Dios nos ha dado y sin mostrar favoritismos. Vamos a orar. Amado Padre, venimos en esta hora dándote gracias por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara, es específica, señala aquellos pecados que son la tendencia de nuestro corazón, Señor. Nosotros tenemos la tendencia a mostrar favoritismo, a que a alguna gente la tratemos mejor que otra para quizás conseguir algún tipo de beneficio o por cualquier otra razón, Señor. Padre, líbranos en palabra de vida del favoritismo, Señor. Ayúdanos a vernos a todos con la misma dignidad, que digamos como dijo Pablo, a nadie vemos de ahora en adelante según la carne. A nadie vemos a la luz de sus recursos económicos o la casa donde vive o el auto que maneja o los estudios que cursó o los diplomas y títulos que tiene en la pared de su oficina. A nadie vemos más por esas razones, ni menos porque le falten títulos o porque le falten recursos o porque le falte quizás vestir a la moda. Señor, no, Padre, no permitas eso en palabra de vida. Ayúdanos a amar a todas las personas y como dijo Pablo, ya no ver a nadie según la carne, sino a todos verlos a la luz de la obra de Cristo. Sí. Ver antes que posición económica, necesidad espiritual y servirnos unos a otros. Padre, tanto ricos como pobres tenemos necesidades espirituales. Sí. Tanto ricos como pobres necesitamos consejería, acompañamiento, consejo, amistad. Tanto rico como pobre necesitamos la palabra, necesitamos orar, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tanto ricos como pobres necesitamos vencer pecados y luchar contra el pecado. Tanto estudiados como sin estudio, gente que se viste a la moda como gente que no tiene recursos para comprar la ropa a la moda. Señor, todos nosotros necesitamos. Necesitamos pastoreo, necesitamos acompañamiento de hermanos en Cristo, apoyo, ayuda. Señor, ayúdanos a todos nosotros, a todos los hermanos de Palabra de Vida, a vernos unos a otros como tú nos miras, Dios. Sí, sí. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Líbranos del favoritismo. Líbranos, Señor, del favoritismo. Líbranos de hacer grupos en la iglesia de ricos y pobres, de gente con cierto estatus social y otro tipo de personas que quedan fuera de esos círculos. Señor, que cuando gente venga a nuestra iglesia, Él mire toda la iglesia y mire ahí a doctores y a hermanos desempleados y los mire abrazándose y compartiendo su vida junto y compartiendo sus recursos y compartiendo la mesa y amándose. Sí, sí. Señor, permite que eso sea la realidad en nuestra iglesia, Palabra de Vida, no solo ahora, sino por muchos años. Sí, sí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.